Estética de la desaparición, por Paul Virilio. 9. 2. Parte 1. El cine es una nueva era de la humanidad. Marcel L'Herbier. Actualmente se cuestionan los excesos de la razón metodológica. Con retraso se descubre la variedad de teorías que antes se enseñaban como verdades eternas. Todo esto empuja a los literatos hacia los temas trascendentalistas o al materialismo místico, que dieron pie a nuevos modos de vida y de producción en los Estados Unidos durante el siglo XIX. Suele decirse que proponer ideas contrarias a las abandonadas o retomar antiguas teorías es simplemente cambiar de error. Lamentablemente, esa vuelta atrás nos impide realizar el análisis del estado de la cuestión tecnológica. Una tecnología derivada de conceptos socioeconómicos o culturales y que se pretende metáfora del mundo, en tanto que revolución de la conciencia. Reemplazar, en suma, el pseudoestado de vigilia racional por un estado artificial de vigilia paradójica, proporcionándole a la gente una ayuda de carácter subliminal. Bernadette Soubirous es la digna contemporánea de los idealistas alemanes o de los defensores de la metapoesía, capaces todos de ver un mundo de inspiraciones, una procesión magnífica y abigarrada de pensamientos desordenados y fragmentarios, en el temblor de una hoja, en el zumbido de una abeja, en el suspiro del viento o en los vagos olores del bosque. Naturalmente, no se trata de retomar una de las revelaciones del sueño magnético, sino sencillamente de buscar una unidad de tono entre el relato primario de los pequeños videntes y el relato elaborado de los filósofos o poetas trascendentalistas o simbolistas. De hecho, lo que se da en ambos casos es una suerte de estética paróptica del mundo real, una actividad insólita de los sentidos, que usurpa las funciones pertenecientes al azar y de la que surge un sexto sentido, según Paul, que sería el de la perfección moral de la idea humana abstracta del tiempo. Esa percepción de la duración, viva, perfecta, y que existe por sí misma independientemente de una serie cualquiera de hechos, ya no hay un precedente causal o una sucesión. En Poe, cuya influencia sobre Dostoyevsky, Kafka y Rilke conocemos, la ausencia se confunde con la ruina, con el deterioro gradual de la vida clínica. La falta es creadora de una percepción extrasensorial. Pensemos en los ciegos, que disciernen el color de las flores por su olor, o en Heine, que, según cuenta en Noches Florentinas, sufría de pictografía musical. Un espectáculo de sombras chinescas surgía ante sus ojos con cada acorde de Paganini, como si los diferentes sentidos se equivocaran de canal. La parapsicología renueva la herencia del materialismo místico del siglo XIX y, a su vez, es reemplazada por las actuales investigaciones sobre la electrónica. La idea dominante es cuestionar la incomunicación de los sentidos en un plano general y, principalmente, entre los individuos para obtener un efecto sensorial de masas. No debe sorprender, entonces, el entusiasmo que demuestran los grandes estados materialistas, como la URSS y Estados Unidos, por este tipo de investigaciones. La instauración de una transparencia de las conciencias mediante la cohesión de las sensaciones sería, claro está, un avance pasmoso para esos poderes. Esa nueva comunión no sería ya cargo, como antaño, de nuestra voluntad o psicología, sino de nuestra duración y, en consecuencia, de nuestras idas causales. En suma, la esencia misma de nuestra personalidad. No tenéis cuerpo, sois cuerpo, clamaba ayer Wilhelm Reich, a lo que el poder y sus técnicas responden hoy. No tenéis velocidad, sois velocidad. Ya en mi libro Vitesse et Politique mostré de qué modo la modulación y la manipulación de las velocidades vectoriales, la policía logística, habían sido, en los diversos conflictos militares y revolucionarios,
los elementos más eficaces para lograr la cohesión de las masas en Europa y Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, señalé que el fin buscado por el poder no era solo la invasión u ocupación de los territorios, sino, sobre todo, la creación de una suerte de resumen del mundo, obtenido mediante la ubicuidad, la instantaneidad de la presencia militar, es decir, un puro fenómeno de velocidad, un fenómeno en marcha hacia la realización de su esencia absoluta. Pero la excesiva rapidez del avance hace que cada protagonista actúe como si el arsenal propio se hubiera convertido en su enemigo interior. La inmediatez de la información amenaza con el desencadenamiento inmediato de la crisis, y pronto surge la necesidad de la disuasión. La antigua máquina de guerra tiende a convertirse en una máquina de paz total, de pacificación absoluta. Al antiguo Kriegspiel o juego de guerra en el mundo, sucede un nuevo juego, exactamente igual al juego de Hughes. Mediante vectores inéditos, el monje tecnológico reemplaza al monje soldado, el sacerdote saint-simoniano. Al sacerdote saint-simoniano. Antes de la guerra de 1914, el doctor Gustavo Le Bon y muchos de sus contemporáneos se interesaron por la psicología de masas, ese nuevo modo de posesión. A propósito de la entrada de Alemania en la guerra, escribía: nunca se llevó a tal extremo la unificación de las mentes. Se ha destruido el alma individual gradualmente para construir un alma colectiva. Se diría que un solo cerebro piensa en millones de cabezas. Comprueba, por su parte, un redactor de la Gaceta de Lausana. En sus trabajos, Le Bon muestra las funestas consecuencias del conformismo psicológico, en particular en lo que atañe a la investigación llamada fundamental. Aunque aislado, el alemán permanece colectivo. El libro más original lo firman al menos una docena de autores. Es deplorable, pues hasta el espíritu más sagaz pierde toda capacidad de juicio cuando se somete a la ley de las influencias colectivas. Los hechos ciertos y las evidencias indiscutibles no son pasibles de observación colectiva. También nosotros conocemos ese magma, verdadero flagelo del conformismo colectivo. Y si hoy está de moda criticar a la razón metodológica, hasta ahora no han aparecido trabajos elaborados por los científicos de esa tendencia y que analicen el control de los sentimientos en la ciencia. A la fórmula moralista ciencia sin conciencia arruina el alma. Podría seguir otra tan simple como la ciencia mata la conciencia. Se comprueba, por ejemplo, que la reserva de conocimientos en los siglos anteriores, era inferior a la actual, y que, paradójicamente, la confianza en el saber se extendía a todos. De esto se podría inferir que cuanto más aumenta el saber, más aumenta lo desconocido, o mejor dicho, que cuanto mayor es el flujo de información, tanto mayor conciencia tenemos, por lo general, de su esencia fragmentaria e incompleta. También se podría señalar que los grandes descubrimientos son acontecimientos que pertenecen al dominio de la conciencia más que al de la ciencia. Fenómenos de sorpresa estética, Arquímedes, Newton o Einstein, sintiendo el principio de la relatividad mientras observaba el vuelo de las gaviotas sobre el mar. Como se pensaba en el Renacimiento, todo esto se realiza a través de los canales sensoriales, y la ley y la razón no son, en este caso, otra cosa que dimensiones espaciotemporales ofrecidas a la imago, unidades de medida.